nuestro segundo encuentro sincrónico de la Cátedra de Ciudadanía. Ya me encuentro conectado con el abogado José Luis Parra. Muy buenos días. Muy buenos días, profesora. Ajá, bueno, bienvenidos y vamos a hoy a intercambiar y sobre todo pues conocer acerca de dos unidades que en cierto modo pues la una es correlación a la otra dentro de lo que corresponde a la ciudadanía y sobre todo cómo ellas pues en los actuales momentos se han presentado hasta cambios desde el punto de vista tanto normativo como sociológico de en cara a lo que se ha producido en estos últimos tiempos, sobre todo en este siglo XXI, con relación a cómo era concebida la concepción tanto de individuo como de sociedad desde que comenzó eh, la, el, el ciudadano en este planeta. Bueno, dentro del individuo y las relaciones interpersonales, pues primeramente, y como lo conocemos en la ley, ellas parten de que los individuos pues tienen derechos y deberes como ciudadanos. Ya en el tema anterior, pues comenzamos a entender cómo se concibe la ciudadanía y desde el punto de vista de la norma constitucional, quién es ciudadano, en la cual en nuestro país, pues además de tener derechos, la ciudadanía va a depender también es de las aptitudes del momento en la cual la persona adquiere su mayoría de edad y cómo esa persona se encuentra en sus condiciones psicomotoras. Porque cuando la persona queda afectada desde el punto de vista psicomotor, producto de que tiene una enfermedad mental, pues eso prácticamente va a ser impedimento para poder ejercer la ciudadanía. Y al no poder ejercer la ciudadanía, pues cómo va a reclamar sus derechos, cumplir con sus deberes como ciudadanos. Bueno, en estas láminas tenemos enfocado aspectos relacionados desde el punto de vista de cómo el individuo dentro de sus relaciones interpersonales o como lo dice el tema, interpersonales y sociales actúa, tenemos los derechos y los deberes. Eso es algo fundamental y por el cual ese va a ser toda la vida el objetivo de toda persona, de todo ciudadano. El lograr sus derechos y también cumplir sus deberes, porque sobre todo en nuestra sociedad nacional, en nuestra sociedad venezolana, pues si vemos nuestro marco legal, pues es muy dado a tener demasiados derechos. Es que yo creo que el marco legal venezolano es un marco legal numeroso en los derechos. Sí tiene los deberes, pero los deberes muchas veces, además de que están ahí, a veces como que, bueno, no se ejercen esas acciones verdaderamente coactivas y coercitivas que la autoridad pues tiene que tener cuando se dictan las normas. Vamos a ver qué pasará en nuestra ciudad de San Cristóbal y aquí el colega, con una noticia que salió ayer, lo vi por cierto por Diario La Nación, relacionado con una normativa en cuanto a la circulación de los menores en las motos. Bueno, por lo menos desde el punto de vista de el cuidar a los ciudadanos, pues me parece eso una medida muy saludable porque en realidad una de las cosas que hay que cuidar y preservar y que naturalmente hay que proteger es el derecho de los niños y adolescentes, sobre todo los niños cuando están en ese tipo de vehículos. La situación ahora es desde el punto de vista social y desde el punto de vista hasta dentro de la misma infraestructura de la ciudad, cómo hacer que por lo menos mejoren servicios
que son deber de, de los alcaldes de la nación, pero que lamentablemente en nuestro país, producto de la situación económica que se presentó en los últimos 10 años para acá, pues ha impedido que esas actividades se lleven a cabo. Bueno, va a ser un tema de polémica con respecto de esto de los niños. Muchas veces hay familias que prácticamente la moto se ha convertido en el último o el único vehículo que esa familia tiene, tanto para ir al trabajo como para hacer mercado, como para llevar hasta los niños incluso a los respectivos escuelas y colegios, pero naturalmente eso ha sido producto de una deficiencia en el servicio de transporte que, como bien es sabido, desde unos años para acá, tanto en nuestra ciudad como en Venezuela, pues ha tenido bastantes desmejoras el mismo. Está tratando de recuperarse, pero así como el transporte, yo creo que todo el país va por el mismo camino de una lentitud y una demora en su recuperación. Bueno, ahí como tenemos en la lámina, pues vemos derechos y deberes del ciudadano, normas para fomentar convivencia social, relaciones entre los ciudadanos, las instituciones políticas, por el cual se organiza la sociedad y por estos medios es que debe comunicarse. Más adelante, dentro de esos principios y deberes que tienen los derechos, pues se habla de dos maneras. Primero, el ejercicio del derecho, que implica también cumplir con los deberes. Y también hay una reciprocidad en la cual va a imponer una mutua participación del Estado y la sociedad. Porque esta parte de los derechos y los deberes es algo en la cual tiene que andar desde el punto de vista muy coordinado para que tanto el uno como el otro, el ejercicio y la reciprocidad, de verdad el Estado, la sociedad, cuando se ejerce esa participación, pues de verdad el ciudadano logre conseguir los fines por el cual hace esos actos. Por lo menos, en la Constitución venezolana tenemos uno de los derechos que es la parte de el participar dentro de la gestión pública. Es decir, por eso la figura de los consejos comunales. Y ahora esto que salió por la página patria del 1×10. Eso cualquiera dirá, bueno, y eso que no, eso es un mecanismo en el cual, pues, bueno, puede ser participación, muchas veces lo pueden tomar como un mecanismo en que se obliga a la persona, pero hasta cierto punto, pues son formas en la cual el Estado, dentro de esa misma reciprocidad, pues busca esa información de qué es lo que necesita la comunidad. Por lo menos la comunidad necesita de repente atención para que se le canalicen por lo menos lo relacionado con las aguas servidas o con las aguas negras para que por lo menos no contamine ese sector. Bueno, eso pudiera ser uno de esos mecanismos de esa reciprocidad por el cual estos derechos y estos deberes se puedan manifestar. Es decir, siempre tiene que haber ese ejercicio y esa reciprocidad entre Estado y sociedad para que el individuo pueda en verdad sentirse satisfecho y como ciudadano pues entenderse que sus derechos y sus deberes pues son garantizados y son respetados, porque no es solamente el pedir, 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 también cuando se cumple con el deber, por lo menos el pagar los impuestos. Al pagar los impuestos, pues eso es un deber en el cual que exijo de reciprocidad con el pago de los impuestos, que mi comunidad sea atendida, que el servicio sea atendido, que por lo menos en este momento estemos aquí, tanto José Luis como mi persona, intercambiando dentro de esta clase, porque por lo menos tenemos el servicio del internet, tenemos el servicio de la luz y por lo tanto podemos cumplir y satisfacernos con la actividad realizada. De mi parte, dar la clase y tú por lo menos, José Luis, recibir la clase y Claro. adquirir cada día más ese conocimiento por el cual pues se está preparando para ello. Y eso es bien importante. Tenemos, bueno, el tema de los derechos humanos, pues eso es algo que todos los individuos lo tenemos y más que todo desde
los últimos, desde 2 siglos para acá, pues eso ha sido tema que lo establecen las convenciones internacionales, las constituciones de los países, el marco legal que tienen los países, etc. Y también, como no, dentro del mismo trato que los ciudadanos hacemos en las relaciones interpersonales. Los derechos como garantías que tienen las personas para poder disfrutar en conjunto de libertades deben ser provistas por el Estado y en consecuencia están asentadas en la constitución de cada país y por lo tanto puede ser diferente. Bueno, por lo menos en el mundo occidental y en nuestros los países de América Latina y más que todo en nuestro continente, que prácticamente los derechos humanos pues se rigen por la Declaración de los Derechos Humanos, que proviene de las Naciones Unidas y esto tiene su antecedente incluso desde la misma Revolución Francesa, cuando se comenzaron a tocar el tema de los derechos humanos. En Venezuela, la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, es el patrón a seguir en la cual todas nuestras constituciones, la venezolana, la de nuestros vecinos, tienen y por lo cuanto, pues en base a estos, a los derechos humanos, en base a esta normativa, es por cómo se van a regir el marco legal para que los individuos pues lleven a cabo este tipo de relaciones que sabemos nosotros pues son bastante abundantes. En las láminas siguientes tenemos cómo están establecidos. Bueno, la norma venezolana desde el 19 hasta el 129 tenemos un marco legal verdaderamente bastante amplio, vamos a decir, es una constitución amplísima en relacionado con el tema de los derechos humanos y prácticamente abarca todo lo que el individuo lleva a cabo dentro de su relación interpersonal. Bueno, primero derecho que se garantice la vida como derecho fundamental de todo ser humano y por el cual pues cada día cuando uno se levanta, pues lo primero es darle gracias a Dios por permitirnos abrir los ojos y permitirnos que en el día de hoy pues las cosas nos va a salir bien y cada día pues vamos a tener mejores satisfacciones. Bueno, la libertad, eso también es uno de los derechos que se garantiza, tanto la libertad personal como la libertad de expresión, el derecho a la educación. Creo que en este derecho, pues Venezuela tiene bastante avance, sobre todo bastantes oportunidades que tiene el ciudadano venezolano, el venezolano y hasta el extranjero, porque no solamente se estudia puramente el venezolano, hay muchos extranjeros que también han tenido oportunidad de prepararse y, cómo no, hasta de contribuir con el desarrollo del país, por lo menos en épocas anteriores, pues se veía mucho eso. Ahora ya no tenemos solamente a nivel territorial lo que es la circunscripción de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora estamos fuera de las fronteras y eso ha sido pues un gran avance por medio de estos sistemas de plataforma y de tecnología en la cual ha permitido que no solamente la educación sea territorial, sino estamos extraterritorial, es decir, en este momento, bueno, no tengo alumnos que provienen de otras repúblicas, pero en otros cursos, pues por eso es que los temas tienen que darse mucho el derecho comparado, porque no solamente hay venezolanos, sino también tenemos gente de fuera de Venezuela, sobre todo de repúblicas como Colombia, Ecuador y hasta Brasil y Perú, que están también muy ligados a nuestro instituto, al IEPS. Los deberes, pues compromisos y responsabilidades que los ciudadanos tienen y cuyo incumplimiento puede suponer en muchos casos sanciones legales. Bueno, así como los ciudadanos exigimos derechos, pues también tenemos que cumplir con los deberes y más que todo, cuando esos deberes no se cumplen, pues tienen sus sanciones legales, que esas sanciones pueden ser a través de penas tanto pecuniarias y en algunos casos pueden producirse hasta penas coercitivas, hasta, perdón, de sanciones privativas de libertad. Por eso es que el marco legal venezolano lo establece tanto la Constitución y el resto de leyes, pues dentro de los más generales que se dan, pues el de la defensa de la Constitución y las leyes, defender al territorio nacional cuando se presentan conflictos, el prestar el servicio militar, aunque
Últimamente, pues lo tratan de ser como opcional, pero siempre el servicio militar, pues es un requisito que hay que cumplir, porque cuando así no se esté en los cuarteles, pero por lo menos hay ciertas instituciones que exigen hasta para la inscripción de uno en la universidad el prestar el servicio militar. Eso no ha sido desde ahorita, eso ha sido desde prácticamente toda la vida republicana y más, desde que ya el deber se convirtió como el mecanismo institucional. La paz y la convivencia social, el participar en las comunidades, bueno, sobre todo a raíz de la reforma de 1999, pues los mecanismos de participación y de gestión, pues están dados muy vinculados a un deber de prestar la colaboraciones que se pueda a la comunidad y lógicamente al pagar los impuestos, porque eso es una forma como los estados pues logran cumplir sus objetivos. Bueno, creo que en Venezuela pues sí ha sido, se ha insistido en esta materia porque es un modo en la cual se pueda cumplir con los fines. Y ya no solamente el pago de los impuestos se está haciendo en moneda nacional, sino ya también se está haciendo en la divisa permitida, sobre todo a nivel de dólar, que se está permitiendo también el pago de los impuestos por medio de esta moneda. Hay otros puntos relacionados con la igualdad entre los ciudadanos de los hombres y las mujeres. En cuanto a más adelante, tenemos lo relacionado a la vida en la comunidad, lo relacionado a las responsabilidades, lo relacionado con la discriminación y lo relacionado con la vida en la sociedad y los servicios públicos. Antes del tema de los servicios públicos, estos 5 temas, las responsabilidades, la igualdad de los hombres y las mujeres, pues, y la vida en la comunidad, son temas en los cuales, pues, todos los días los seres humanos realizamos esas relaciones interpersonales. Sobre todo en el siglo XX y ya en lo que llevamos el siglo XXI, sí ha habido mucho avance en cuanto a la igualdad de género, tanto del sexo masculino como el sexo femenino, y sobre todo eso se comienza desde las pequeñas edades, desde las edades de infante. Por eso es que en cuanto a los derechos, pues el ser hombre y mujer o el ser niño y niña no van en ningún momento a implicar que los derechos no se lleven a cabo. Los derechos se van a llevar a cabo, se van a dar las oportunidades, se van a lograr que a lo largo de la vida de las personas, pues esa igualdad se permanezca y se mantenga. Y toco este tema porque, como bien se ha sabido, por lo menos en nuestro país, esta igualdad de hombres y mujeres pues no se produjo de una manera muy efectiva, sino prácticamente después de la década de los 40, la década de los 50, donde la participación, sobre todo del sexo femenino, comenzó a tener importancia en Venezuela. Solamente vamos a referirnos a un derecho fundamental que está establecido en la Constitución, como lo que es el derecho al voto. El derecho al voto en Venezuela durante el inicio de la vida republicana a partir de 1830, pues era muy exclusivo para el sexo masculino. Los hombres eran los que generalmente votaban y no solamente que votaban, sino que tenían que tener una condición económica en la cual, de acuerdo a sus ingresos al año, era que podía votar. Es decir, no solamente era que votaban los hombres, sino que votaba todo aquel en la cual ganara, parece ser que 200 a 250 pesos en el año, que era la moneda que se estuvo hasta 1873, cuando surge el Bolívar en la presidencia de Antonio Guzmán Blanco. Entonces, ahí se presenta precisamente esa discriminación que hoy en día, pues, tenemos esa igualdad. Ya para el siglo XX, hasta la Constitución de 1947, es donde entra y se incorpora el voto femenino y por lo tanto ya se presenta una igualdad, sobre todo desde el punto de vista de derecho político. Eso también repercute en el derecho a la libertad, en el derecho a la
a tener, como se dice, la misma distribución en cuanto a los bienes y así sucesivamente. Otra figura en la cual ha habido muchos avances dentro de la legislación nacional con respecto a los hombres y mujeres es en el caso de la comunidad conyugal. La comunidad conyugal, hasta precisamente hasta hace 40 años, que fue la última reforma que se hizo al Código Civil, allí se presentó un mecanismo por el cual se equipara la comunidad conyugal para los esposos en el momento de su disposición. Situación que no existía anteriormente. Anteriormente, el que era el dueño, pues disponía y el otro cónyuge, pues, muchas veces llevaba una situación de desventaja con respecto a el que tenía el bien y así sucesivamente. Bueno, y lo más novedoso a nivel de los niños, niñas y adolescentes con ALOMNA, pues es una amplitud de igualdad de derechos en la cual tiene el género masculino y femenino, sobre todo a nivel de los infantes. Entonces, ese ha sido un gran avance que hoy en día dentro del ejercicio de la ciudadanía pues se ha tenido con la igualdad de género y naturalmente por documentos como lo son los convenios de las Naciones Unidas, en la cual pues lo han adoptado todos los países. Ello también implica que entre los derechos humanos también se debe generar responsabilidades y más que todo estas responsabilidades pues tienen que garantizarlas es el propio Estado en cuanto a proteger y a garantizar que esos derechos a la igualdad se lleven a cabo. ¿Y cómo se van a garantizar ellos? Bueno, eso se van a garantizar mayormente es con los marcos legales. Los marcos legales son los que van a permitir que precisamente esas igualdades se lleven a cabo. Y por lo menos aquí hay 3 momentos o 3 puntos sobre la cual se deben garantizar por parte del Estado esas igualdades. Por un lado, el Estado pues naturalmente debe reconocer como derecho humano en su legislación. Ahí está, ahí para eso es que en las leyes es que se colocan todos esos mecanismos. Por eso es que cuando se actúa ante cualquier instancia, sea administrativa, sea jurisdiccional, el derecho humano y la igualdad siempre va por encima de todo. También al promulgar la ley y crear los mecanismos para prevenir o denunciar su violación y cumplir o garantizar un derecho que significa adoptar las medidas necesarias, crear las instituciones, los procedimientos, como los recursos para permitir que esas personas gocen de sus derechos. Creo que en los actuales momentos sí, el marco legal venezolano es muy abundante con respecto con esta igualdad. Más bien a veces es como hasta exagerado en algunos casos. Lo que sí considero que ahorita sí hay una pequeña falla y que es lo que precisamente tiene que venir la recuperación del país es con los presupuestos para que esas instituciones de verdad puedan seguir prestando esa función. Porque mientras las instituciones no cuenten con los presupuestos, pues prácticamente el servicio va a ser casi que a medias. O en muchas fases, pues se tiene que ir a la caridad, al pedir, y hay momentos que se tiene y hay momentos pues que no se tiene. De repente ya aquí los 2 participantes nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando ejercemos la función judicial, como, bueno, ya ahora pues prácticamente hay que ser muy directos con las personas y decirles, mire, cómo no, sí, la justicia, pues el acceso a la justicia es seguro. Lo que eso de la gratuidad ahora sí de verdad está muy difícil porque para todo le están pidiendo desde sacar una simple copia hasta imprimir una sentencia. Entonces, eso pues son las cuestiones en las cuales el país tiene que comenzar a solucionar sobre todo sus problemas tanto políticos, económicos, a los fines de obtener ese financiamiento y tratar de que esos derechos de los ciudadanos se puedan garantizar, sobre todo desde el punto de vista institucional, con que las mismas cuenten con los presupuestos adecuados para que su funcionamiento sea el debido y como debe ser. Bueno, la vida de comunidad, pues es naturalmente como parte integrante de la comunidad que somos los individuos, las
personas, pues tenemos verdaderamente ventajas para desarrollarnos desde el punto de vista social, deportivo, económico, y eso también va a crear en la cual los ciudadanos, pues, desde el punto de vista de sus creencias, de sus ideologías y hasta de la manera de actuar, pues, también contribuyan con aquellas ayudas y aquellas necesidades que la misma comunidad requiere. Por eso es que en los actuales momentos, pues eso es lo que se tiende verdaderamente a llevar a cabo dentro de esa relación interpersonal del individuo. Y más que todo, a raíz también de la misma pandemia del COVID, que ya pues poco a poco se está alejando, no quiere decir que ya haya desaparecido, no, todavía siguen algunos casos latentes, pero sí tratar de contribuir con que el ciudadano sea, el ciudadano y el individuo sienta más comprensión sobre sus semejantes, sobre sus allegados dentro de su mismo grupo familiar y también dentro de su comunidad. También el tema de la injusticia social, pues, se toca, porque a pesar de que tenemos una sociedad muy avanzada, un mundo muy avanzado, donde tenemos aparatos tecnológicos que hoy en día nos podemos interconectar. Bueno, las redes sociales es una de las formas más directas de intercomunicarse los individuos con las comunidades, con las sociedades, pero también siempre está el rechazo. Eso como que tampoco ha sido eliminado totalmente, siempre se ha producido en algunos casos esa discriminación, ese recelo de que por X o por Y no se atiendan como deben ser a otros grupos sociales y para ahí es donde se generan esas injusticias sociales. Aquí traigo un pequeño escrito dentro del material consultado para la elaboración de la clase y también de su material de apoyo, donde toca este aspecto de la injusticia social. La discriminación social inquieta a los organismos públicos, sobre todo, mayormente esto se tomó de una situación en el continente europeo, ya que debilita el tejido y la cohesión social. Este fenómeno puede ser abordado desde dos lecturas, de la perspectiva psicosocial en el que se destacan los mecanismos cognitivos que nos permiten comprender y relacionarnos con un mundo y sus objetos, y de una perspectiva macrosocial que permite dar cuenta de las estructuras sociales e ideológicas que sustentan esos mecanismos. Es decir, muchas veces la manera como se forman esas sociedades y también su forma de cómo actuar, por eso se habla del aspecto psicosocial y macrosocial, es lo que hace que todavía este tema de la cohesión dentro de la sociedad no pueda ser erradicado 100%. Es decir, todavía existe mucha injusticia, existe mucho desprecio y eso pues hay que verdaderamente seguir dentro de los mecanismos de educación, de correcciones, sobre todo de, bueno, de tener sentido humano para que las sociedades puedan verdaderamente poder coexistir y, cómo no, los ciudadanos pues tratar de convivir en la misma. Igualmente, pues, unado a eso, aprender lo que es a vivir en sociedad, porque a la hora de la verdad todos tenemos que vivir con alguien. El ser humano solo, eso es imposible. Eso yo creo que yo no consigo en el mundo una persona que viva. Sin embargo, los hay. Hay personas que realmente viven solas, no tendrán sus familiares, pero los tienen en otros sitios. Y hoy en día, sobre todo con lo que sucedió en Venezuela, pues muchos integrantes de las familias se han quedado hasta solos, producto de esta emigración que todavía pues no ha parado en Venezuela, con tal y que el país medio ha mejorado un poquito, pero sigue, la emigración todavía continúa. Entonces, precisamente, para tratar de vivir en sociedad, pues la injusticia tiene que tratar de desaparecer y por ello, como lo indica ahí en la lámina, tenemos que vivir en sociedad significa respetar a los demás,
tener tolerancia, solidaridad, seguir las normas sociales que han establecido implícita o explícitamente. Y como se sabe, la sociedad es un conjunto de personas que conviven en un lugar determinado bajo normas y creencias y costumbres propias. Y sobre todo deben seguir esos parámetros dentro de su forma de vida. Tolerancia, respeto, solidaridad y sobre todo seguir con normas. Y el tema de los servicios públicos, pues naturalmente es una actividad que presta por lo general el Estado. El Estado a través de la ley pues establece los mecanismos de prestar el servicio público y más que todo a nivel del ciudadano, pues lo prestan las alcaldías, que también se conoció en un principio como los ayuntamientos. Las constituciones federales, las constituciones de los países señalan la manera como se prestan los servicios públicos, cómo se organizan, cómo se tienen que hacer las contribuciones a los mismos dentro de lo que son los derechos de los ciudadanos, sobre todo desde el punto de vista económico y social, cultural y hasta educativo, porque hoy en día necesitamos tener servicios públicos adecuados para también poder tener esa educación adecuada dentro de las necesidades de los individuos. Y para finalizar ya con nuestra clase sincrónica, pues entramos en las sociedades del siglo XXI. Ya estamos precisamente en el siglo donde, bueno, por lo que tenemos hasta ahorita, los 22 años que han transcurrido de este siglo, pues también, así como se ha presentado transformaciones dentro del individuo, pues también las sociedades están en transformaciones y seguirán entrando en transformaciones. Esto será un movimiento permanente, un movimiento constante, y hoy en día pues no solamente las sociedades actúan es por las vías presenciales que generalmente se conoce, sino también por las partes tecnológicas, las redes sociales en la cual están dando mucho interactuar en la sociedad. Bueno, primeramente pues es importante conocer sociedades, pues las sociedades son conjunto, mancomunidades de personas, de individuos. Conviven en un mismo territorio, bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además una innumerable de lazos, sobre todo económicos, políticos, culturales, educativos, sociales, en fin. Es decir, una sociedad es un grupo de personas que sigue determinado ordenamiento. Tienen costumbres en común, abarcan distintos ámbitos de vida y comparten, puede ser la misma moneda, como pasa generalmente en los países, como la historia, las tradiciones festivas. Bueno, es decir, todo aquello que sirve de fundamento para desarrollarse los individuos, cuando estos se hacen en conjunto, pues es donde se forman las sociedades. Y las sociedades pues también tienen su manera de nacer de forma natural, forma desde que se organizan y se aglomeran en un determinado territorio, como aquellas que se constituyen con fines económicos, con fines educativos, con fines culturales, que son las que nosotros aprendemos en el derecho civil, en el derecho mercantil, con respecto a las compañías anónimas, a las asociaciones civiles y también aquellas que son sin fines de lucro, como las corporaciones y las fundaciones. Tenemos en cuanto al mundo global, ello más que todo, pues comienza desde el siglo pasado con las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos y sobre todo en el 2015 con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sustentable de acuerdo con el Acuerdo de París sobre el cambio climático en el 2015. Precisamente es un periodo de aprendizaje donde han ocurrido tragedias y progresos, en la cual se ha ido madurando la idea y las instituciones que apelan a una dignidad intrínseca universal de la persona humana. Es decir, hoy en día, por lo menos, ¿qué es lo que se tiende dentro de cómo es el nuevo ciudadano y la nueva composición de la sociedad actual? De que el ciudadano está más allá de su territorio. El ciudadano es un ciudadano para el planeta. Es un ciudadano para que por lo menos interactúe en todos los sectores que se
que se dan. Si no lo hacemos por la vía de estar presencialmente en ese sitio, contamos hoy en día con redes sociales, contamos con mecanismos de plataforma en la cual ya prácticamente podemos tener una conversación rutinaria con una persona que está por lo menos al otro lado del planeta. Entonces, precisamente, eso es lo que ha hecho que este tipo de instrumentos legales y aunado a los avances que se ha dado en la humanidad, pues precisamente haya conllevado a que el ciudadano ya no es el que habita dentro de un determinado territorio, sino que va más allá de nuestras fronteras. Por eso es que, bueno, no nos vamos muy lejos. Todos los participantes, la gran mayoría, pues somos de aquí del Táchira, ya egresados de los convenios de pregrado del IEPSI. Pero bueno, prácticamente es tanto que el ciudadano es de mundo, que se tiene que entender que en los países ya ni existen las fronteras. Bueno, ya prácticamente lo que falta son días, meses, o yo le pongo casi que días, para que el paso de la frontera con la República de Colombia pues ya sea un hecho en la cual se aperture la relación normal, se aperture el comercio normal, que más que todo lo que permite esa apertura de frontera, y se restablezca la relación. ¿Y de dónde más que todo ha surgido? Del mismo ciudadano, de la necesidad del ciudadano, en la cual no es un ciudadano solamente venezolano, sino es un ciudadano que es tanto de un país como de otro país. Y eso lo vemos aquí en nuestro estado, pues eso también está pasando en todo el mundo. De repente, ahorita con la limitación todavía que tenemos del COVID, pues se toman sus precauciones, pero en el momento en el cual, porque las pandemias y todos esos tipos de enfermedades se han eliminado en el mundo, ya al quedar eliminado totalmente este mal, pues volveremos a tener un tráfico normal, volveremos a tener una vida en la cual el ciudadano pues siga recorriendo el mundo, porque eso ha sido pues un derecho innato y que está avalado por normas internacionales como las que vemos ahí en su lámina. Tenemos en las dos últimas láminas en estas tres últimas láminas precisamente cómo se ha llevado desde el estado de bienestar a ese nuevo estado, no tanto por la parte económica, sino por la parte de lo que es ese liberalismo. Esa manera en la cual el ciudadano, pues naturalmente, tiene que tener una identidad desde el punto de vista participativa y desde el punto de vista de cómo se debe organizar hoy en día en el mundo. Es más, la ciudadanía de hoy en día, sobre todo en el siglo XXI, va hacia precisamente, además de, bueno, de seguir las normas que rige en el Estado, que rige en el Estado, pues actuar dentro de instituciones que no son de gobierno, pero que participa mucho o está muy dado con el bienestar de los ciudadanos sin ser parte del gobierno, es decir, sin ser gobierno, que son las llamadas ONG. Estas llamadas ONG pues son precisamente ese tipo de organizaciones no gubernamentales que más que todo buscan esos mecanismos y están en diferentes materias, además de partes políticas, partes económicas, sociales, culturales, educativas, porque como la nueva corriente es que el ciudadano, la ciudadanía es hacia una ciudadanía global, hacia una ciudadanía extra fronteras. A eso es que prácticamente está dirigido en estas dos láminas de esa transición del estado de bienestar al neoliberalismo, pero desde el punto de vista
de que va más allá de las fronteras. Y en cuanto a la construcción de la ciudadanía, de los ciudadanos, actores y vínculos, pues más que todo, ello está en la educación, en el marco legal que los países colocan, que los países elaboran para el ejercicio de la ciudadanía y, cómo no, naturalmente, en que ese marco legal pues se lleve a cabo, se cumpla y la persona pues sienta que dentro de ese cumplimiento cuenta con una seguridad física, cuenta con servicios básicos, protección del ambiente, un patrimonio cultural en la cual le da una identidad y sobre todo el ciudadano pues logra sus fines, que es tener esa calidad de vida en la cual pues ha sido la lucha permanente, incesante, durante toda la vida de la humanidad y a lo largo de toda la historia del planeta. Eso es lo que realmente ha ocurrido y seguirá haciéndose, porque con todas las situaciones que se han presentado, con todos los conflictos que se han presentado en el mundo, pero siempre los ciudadanos buscan es luchar por sus derechos. Naturalmente hay que cumplir con los deberes, pero sobre todo lograr esa calidad de vida, que es lo que realmente la persona busca. Bien, creo que llegamos a tiempo y se dio lo relacionado a la mañana de hoy. Por lo que veo, se conectaron dos personas, aquí el colega José Luis Parra y el amigo Carlos, pero no me dice el apellido Carlos X. Bien. Sí, porque eso es otra de las cosas que a veces como que nos pasa a nosotros. Nosotros decimos, somos ciudadanos, sí, somos ciudadanos, pues somos personas. Tenemos nuestros derechos, tenemos nuestra edad para ejercer la soberanía, tenemos capacidad, pero resulta que también como personas tenemos una identidad. Y eso es lo que precisamente busca la ciudadanía, que la persona tenga identidad. Identidad de todo. Identidad en cuanto a su igualdad de sexo, hombre o mujer, identidad en cuanto a un hombre, identidad en cuanto a una profesión, identidad en cuanto a su persona. Así que cuando nos identificamos tenemos que ponernos el nombre completo, porque Carlos hay muchos, pero de repente Carlos Rodríguez no somos muchos, Carlos Rodríguez sí es una determinada persona. Bien. Bueno, así es, así es. Lo que pasa es que está registrado en el Zoom ya con anticipación con ese nombre, pero en la próxima lo corrijo. sí, Saludos. ¿Cómo no? Bien, bueno, aquí los dos participantes en los últimos minutos que tenemos, a ver si ahí tienen alguna inquietud, si tienen, vamos a tener que bajarle el tono a este teléfono porque de verdad que no, todavía, más tarde le devolveré la llamada. Bien, si hay alguna inquietud con respecto a estas dos unidades, a estos dos módulos. Bueno, buenos días, profesora. ¿Cómo no? Buenos días. Pues realmente pues ha quedado muy claro en la clase que usted ha dado lo que es la parte de la ciudadanía con respecto a las sociedades, que es el conjunto de individuos que se unen para en un territorio y hacen sus propias, vamos a poner así, leyes, la filosofía del mejor vivir, pues. Entonces, cada vez esas sociedades pues van mejorando sus normas de convivencia. Decía usted de la parte de igualdad de género, cuando empezó la época republicana y en lo que vamos ahorita, pues ya se ha hecho un avance muy grande en lo que es la igualdad de género. Hasta un ministerio pues hay de la parte de lo que es el Ministerio de la Mujer, pues. Sí, Entonces, exactamente. eso es un avance demasiado grande. O sea,
comparado con el derecho comparado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con otros países, pues estamos muy lejos, demasiado lejos. Entonces, yo pienso desde el punto de vista personal que Venezuela, desde ese punto de organización y de igualdad entre hombre y mujer, pues se ha hecho un avance muy grande. Bien. No, en cuanto al marco legal y a las instituciones, en la parte del género, sí, de verdad este país ha avanzado enormemente. Bueno, en la década pasada, perdón, la antepasada, porque la ley de violencia de género fue en el 2006, 2007 fue que comenzó esta ley de violencia de género. Precisamente para minimizar lo relacionado a los abusos, que también son violación de derechos humanos. Porque es que no solamente los derechos humanos los quebrantan las autoridades del Estado, es que nosotros mismos, los mismos ciudadanos, con nuestros tratos, con la manera como actuamos contra nuestros semejantes, en algún momento podemos violar derechos humanos. Entonces, sí, claro, lo que sucede es que muchas veces no nos lo dicen, pero el hecho de que se maltrate a una persona, otra persona maltrate a una persona, por lo menos cuando sucede en las parejas, pues ahí se están produciendo violación de derechos humanos, porque el individuo, dentro de su derecho a la vida, está su integridad personal, está la protección de lo que es el cuerpo de la persona. Entonces, ahí se produce precisamente violación de derechos humanos y por eso es que surge esta ley de violencia de género. En cuanto a la materia de los niños, niñas y adolescentes, ¿ve? Porque además de lo que establece la LOMNA, está una serie de leyes como la ley de la lactancia materna, como la ley de la paternidad y la maternidad, en la cual para que el Estado garantiza por medio de estas leyes los niños, niñas y adolescentes, en la cual mientras se estén formando por lo menos sus padres tengan la seguridad de sus trabajos. ¿Eh? La seguridad, la ley de paternidad y maternidad tiene esas finalidades, la garantía del derecho al trabajo, es decir, sus padres por lo menos en lo mínimo tratar de que tengan inamovilidad laboral. ¿Eh? La misma, por lo menos el caso de la ley de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es que resulta que has comprobado científicamente de que si el niño es amamantado, por lo menos lo mínimo que se exige, los 6 meses de vida, pero puede amamantarse más, el desarrollo de ese niño va a ser un desarrollo completo, va a ser un niño sano. O sea, no es que sea gusto del médico obligar a la mamá que amamante niño, no, sino que se ha comprobado científicamente las propiedades nutricionales que tiene la leche materna. ¿Ve? Por eso es que mientras se enseña a ese niño a que sea amamantado por la leche de su mamá, pues va a tener más garantía de vida que a lo mejor un niño que viva tomando leche procesada en una industria y que en estos momentos, es más, hasta ser producto de esta guerra ruso-ucraniana, está hasta siendo escasa, producto de que parece que la materia prima como que viene de esos países. ¿Sí? Entonces, esa es precisamente la finalidad en la cual el Estado debe garantizar que los derechos humanos se logren. Y el mecanismo es el marco legal respectivo a los fines de precisamente poder cumplir con esos fines. Y en otras actividades, estamos tocando, bueno, esta parte de la violencia de género, pero en otras actividades, esta parte de género, pero en otras actividades también está el marco legal con el fin de que esa igualdad sea permanente y sea justa, porque eso es lo que más que todo se debe conseguir. Y dentro de Venezuela, que además del Estado Social de Derecho, somos un Estado de justicia, que es lo que establece nuestra Constitución. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, con respecto al tema, en sí podemos evidenciar es que
la Constitución, los ciudadanos, ¿verdad? Al modo que van actualizándose, cambiándose, obligó a que se hiciera una nueva Constitución, que es la del 99, que es la del 99, con su reforma en el 2000 y sus sucesivas, ¿cómo te digo? Las enmiendas que se dieron con las elecciones y eso. Pero esto es que abarca lo que tiene que ver con derechos humanos, abarca todo lo referente a la actualización del día a día, porque hay constituciones de algunos países que son tan obsoletas, por decirlo así, que ellos crean, de acuerdo a esa laguna legal que sea, crean nuevas leyes que rigen a la sociedad, a la ciudadanía, etc. Pero como tal, una de las más actuales del mundo, puedo decir, del planeta Tierra, es la de Venezuela. Y entonces empezó a recoger todo lo que estaba por fuera, como la igualdad de género, que es nueva, algunas responsabilidades nuevas, la discriminación social también, algunas cosas, por lo menos el libre tránsito, todas esas cosas que se fueron englobando en esa parte, en los derechos del niño, niña y adolescente, que hace que se cree la LOGNA, la ley de protección, que es nueva también, y así sucesivamente. Pero dentro de eso, lo único que nos queda en las leyes ¿cómo te digo? Como obsoleta, por decir algo así, es el Código Civil todavía vigente venezolano. Pero vemos que en la Constitución sí es una Constitución nueva y se ha regido muy bien, pues, en todos los derechos que habían quedado por fuera de los venezolanos. No, tiene mucha razón, colega Carlos, y en realidad, pues, sí, tenemos que el marco legal venezolano, sobre todo a raíz de 1999, pues ha sido bastante dado al respeto y a la garantía de los derechos humanos. Y con respecto a las leyes que todavía no se han reformado, bueno, por lo menos el Código Civil, precisamente, este año se cumplen 40 años de la última reforma, que fue la de 1992. Y en esa reforma precisamente que se tocó la materia de familia, pues también se llevó a cabo una igualdad de género con respecto a los bienes de la comunidad conyugal. Entonces, ahí se presentó también una situación donde verdaderamente se dio un avance a esta igualdad en que hasta 1982 pues solamente disponía del bien el cónyuge que aparecía a nombre de él y casi en la mayoría de los bienes pues los bienes aparecían era a nombre del marido, del hombre. Entonces con esta reforma pues se dio esa igualdad. Sí se necesita una reforma del Código Civil, pero ello va a partir mucho es de de las decisiones políticas que se tomen dentro de la Asamblea Nacional, porque sí han habido reformas. Es más, el Código Civil lo que ha tenido es un surgimiento de leyes que han sacado del Código Civil aquello importante y lo han creado como nueva ley. Una de ellas fue la ley de registro civil. La ley de registro civil fue sencillamente el sacar una parte de todo lo relacionado con las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción y se crea la ley del registro civil en la cual pues ya todo lo relacionado con los actos del registro civil pues ahora se llevan con esa ley. Igualmente ha surgido la materia de arrendamiento de inmuebles, la han sacado ya del Código Civil y han creado una nueva ley. También ha sido, es decir, lo que han hecho es que le han ido sacando instituciones del Código Civil y se ha ido creando una nueva ley. Entonces, ya el Código Civil pues queda con algunos espacios, muy pocos, por el cual se sigue tratando. Sin embargo, sigue siendo supletoria de esas leyes y de esa manera se sigue trabajando. Pero de resto, como no, ha sido un avance. Lo que sí por lo menos tiene que de nuevo rediseñar el Estado dentro de esa reingeniería pública que tienen las instituciones del Estado, es que hay que volver de nuevo a recuperar y una de las cosas en la cual se garantiza que esos derechos humanos
dentro de las responsabilidades que tiene el Estado se cumpla, garantizar los presupuestos. Porque si no se garantizan los presupuestos, así tengamos unas leyes muy avanzadas, va a ser muy difícil que los fines se logren. Porque para todo ello se necesita el ingrediente monetario, el ingrediente económico. ¿Cómo no? La moneda pues está tratando de estabilizarse. Hubo una ligera devaluación en el mes de mayo, pero está tratando de estabilizarse. Pero no solamente es que la moneda tenga su estabilidad, tiene que venir mecanismos fiscales, mecanismos en la cual se vuelva de nuevo a la recaudación fiscal para lograr mantener la moneda, las instituciones cubran sus presupuestos y de esa manera todas esas actividades, todos esos programas se puedan llevar a cabo a los fines que se sigan garantizando los derechos humanos, porque hay muchas situaciones en donde precisamente por la falta de presupuesto se piden ayudas y muchas veces esas ayudas hacen que no se puedan lograr los objetivos y en cierto modo terminan convirtiéndose en otra violación de derechos humanos. Por lo menos lo que se está viviendo en el caso del Poder Judicial. De verdad que el acceso a la justicia ya no es tan gratuito como siempre nos lo han enseñado, sino que ya tenemos y que todavía lo tenemos vigente en esta señora que está acá. El 254 todavía está vigente, pero ¿qué es la realidad? La realidad es que ya la justicia no es gratuita. La justicia hay que tener cierta cantidad de dinero para poder realizar los actos. Y si no se hacen esas erogaciones, pues lamentablemente no avanzan los procesos, no se llevan a cabo los actos y ahí precisamente volvemos de nuevo a el tema de la violación de derechos humanos y el acceso a la justicia es también un derecho humano. Bueno, creo que se nos está acabando ya el tiempo porque todavía, pues bueno, nos están permitiendo vernos aquí en la plataforma, pero ya el tiempo como que se nos está terminando porque aquí tengo una información de que debe venir la otra materia después de la mía. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta del amigo José Luis y del amigo Carlos. No, todo excelente, profesora. Todo Bueno. muy bien. Ok, bueno, ya de todas maneras, pues ya están las actividades para que las vayan desarrollando y dentro de 15 días a lo mejor nos vemos ya con la última actividad que más bien va a ser como una actividad de esquemas porque dice el punto relacionado a formas de construir la ciudadanía. Bueno, esto será más que todo de intercambio conversacional que iremos a hacer en esa hora que nos permiten llevar a cabo la actividad. Bueno, si no hay más que tratar, entonces nos despedimos y dentro de 15 días aproximadamente pues nos estaremos viendo para ya dar la última unidad, la número 4 y con eso pues terminamos la materia. Bueno, entonces muchas gracias y nos veremos entonces dentro de 15 días. Ok, Bien. feliz fin de semana, profesora. Lo mismo para usted. Hasta luego.